y saludamos de nuevo a las personas que nos sigan desde sus casas, y estamos, como hemos dicho, en el punto de la enseñanza relativa al bautismo en el Espíritu Santo en cuanto a la separabilidad. No es el nuevo nacimiento. En cuanto mencionamos la palabra separabilidad, hablamos de diferente naturaleza y diferente propósito. Acordaros, hemos hablado de una subsecuencia, hemos hablado de una experiencia que hay un intervalo de tiempo que claramente separa y diferencia las dos experiencias, la salvación del bautismo en el Espíritu Santo. Las dos son experimentales, pero las dos son claramente diferenciadas en nuestra opinión o en lo que nosotros estamos enseñando en la Escritura. Hemos podido venir a lo largo del libro de los Hechos. Hemos iniciado nuestra andadura en los Evangelios, donde el propio Juan Bautista profetizó y enseñó claramente que vendría alguien que les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esto es enseñado en Mateo 3, 10 y 11, ¿sí? Está hablando acerca de Jesucristo. El propio Jesucristo reiteró estas palabras en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 5, recordando que Juan ciertamente bautizaba con agua, pero que ellos, en su orden de ir a Jerusalén y esperar la promesa del Padre, ahí serían bautizados con el Espíritu Santo por el Espíritu Santo, y serían investidos del poder con el propósito de ser testigos, de predicar, de extender el Evangelio. Por lo tanto, aquí podemos ver esa marca diferencial en cuanto a las experiencias, ¿sí? El nuevo nacimiento nos deja en una posición, en una condición de santos, de regenerados, de justificados, de santificados, de redimidos, de salvos, de nacidos de nuevos, de hijos de Dios. Tantas expresiones podemos dar al nuevo nacimiento, pero sabemos perfectamente que en el bautismo en el Espíritu Santo el asunto, la premisa, la razón principal es el empoderamiento, es esa plenitud de Dios que nos lleva a poder tener un ministerio, si cabe, más evidente, más poderoso, con manifestaciones milagrosas, donde, si Dios nos permite, llegaremos también para ver ese tipo de evidencias y poder entenderlas a la luz de la palabra de Dios. Pero claramente el asunto no es ser más santos, ya que ya hemos nacido de nuevo, somos santos. El asunto no es tener una condición de santidad superior, no, ya estamos en la santidad. Ese atributo ya nos ha sido traspasado, ya nos ha sido imputado por medio de la gracia de Dios en la obra de Jesucristo. Pero es evidente que el bautismo en el Espíritu Santo lleva una experiencia santa. Y como experiencia santa conlleva un deseo en el corazón de acrecentar ese temor, esa vida, esa pasión, ese amor. El bautismo en el Espíritu Santo, yo estoy convencido que evidentemente acrecenta en nosotros un amor, un servir, un deseo por Dios grande en el sentido de nuestra propia vida de servicio. Y ahí es donde muchas veces encontramos estas dificultades, ¿no? En cuanto a que hay personas muy frías, hay personas que poco apasionadas, hay personas que realmente se molestan cuando a veces se le en cierta manera como que se le da una pequeña impresión de que pueden ser un poquito más pasionales, ¿no? ¿Qué me estás tratando de decir o qué me estás sugiriendo? Bueno, pues todas estas cosas tenemos que verlas como lo que realmente son. Necesitamos tener más pasión por Dios. Y una de las bendiciones que el bautismo en el Espíritu Santo trajo fue una valentía, una diligencia, un denuedo, un deseo, una obediencia, un desafío que era realmente milagroso en el corazón de los apóstoles. Entonces vemos que esta investidura de poder está relacionada con ese testificar o esa predicación del Evangelio. Cuando llegamos al libro de los Hechos, de repente parece que se interrumpe el bautizar y nos encontramos con otros términos. Y vemos que en Hechos 2:4,
Vemos que en los siguientes creyentes del capítulo 4, entre los versos 30 y 31, hemos visto también en Samaria, cuando Felipe predicó el Evangelio, y posteriormente vinieron Pedro y Juan, capítulo 8, en los versículos 16, creo, y 17. Podemos ver en la propia experiencia del apóstol Pablo, Hechos 9, versículos 16 y 17. Hoy llegaremos a Hechos 10, en la casa de Cornelio, 10 años después de Pentecostés. Y evidentemente también en Éfeso, ya siendo Pablo el protagonista y no Pedro y Juan. Y podemos ver que en todos se nos está hablando de recibieron, cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí no debemos de encontrar ninguna controversia, ya que el bautismo en el Espíritu Santo en la teología de Lucas es lo mismo de ser llenos del Espíritu Santo. En estas experiencias con claro carácter pentecostal, ¿sí? Entonces hemos hablado, si os acordáis, de 5 experiencias, ¿sí? Hemos tenido la bendición de poder encontrar en manuscritos antiguos la experiencia del etíope, y Tony me lo corroboró, me mandó un texto búlgaro antiguo donde claramente decía, y el eunuco fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, aún lo que no hemos podido concretar, únicamente dar por hecho. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que la línea que Lucas nos está enseñando es conversión y bautismo en el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que en todas las circunstancias se repiten los mismos acontecimientos. Y donde se repiten los mismos acontecimientos, uno más, uno menos, interpretamos que hay un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces hemos visto los 120 del aposento alto, hemos visto esos miles que posteriormente tuvieron esa experiencia después de recibir a Pedro y a Juan y orar juntos. Hemos podido ver también el propio Evangelio predicado en Samaria, hemos podido ver el asunto con Pablo, con Saulo de Tarso, y Ananías, como le dijo, hermano Saulo, y le impuso las manos, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo y también fue bautizado. Entonces, esa similitud o esa repetición de hechos nos habla de que estamos hablando de experiencias de carácter pentecostal. Siempre cuando estamos hablando de pentecostal, por favor, decimos, redecimos, reiteramos hasta la saciedad que no estamos dando la mano al hiperpentecostalismo. No estamos hablando de estas locuras de gritos, no, estamos hablando del suceso que hubo el día de Pentecostés, entendiendo que es una fiesta judía y que Pentecostés para nosotros no significa nada en el sentido de lo que en una manera judaizante representa. Entonces, para nosotros Pentecostés tiene un carácter de cumplimiento profético donde la Iglesia nació y donde la Iglesia fue manifestada al mundo con el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Las siguientes situaciones no fueron el día de Pentecostés, fueron días cualesquiera, como evidentemente en la vida de muchos de nosotros Dios estableció una fecha para vivir esta experiencia. Entonces vamos a Hechos 10. Y vamos a estar con Pedro en la casa de Cornelio. Vale, este contexto comienza en el capítulo 10 y tiene 48 versículos. Y no vamos a tener tiempo, evidentemente, de leerlos todos, ni tampoco es el propósito. Vamos a centrarnos en lo que a nosotros nos importa. Estamos ahora mismo 10 años después del día de Pentecostés. Pedro fue enviado a Cesarea de Filipo. Esta ciudad era una ciudad al norte, más arriba del lago de Galilea, donde está Capernaum, Corazín, Betsaida, en territorio sirio. Ahí estaba esta ciudad, muy al norte, ¿sí? Y aquí en esta ciudad había un hombre llamado Cornelio. De este hombre se nos dice que era piadoso, 10:2,
y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, aquí tenemos un asunto bastante importante, mínimo para identificar a este romano. Se nos está hablando de que era alguien piadoso. La piedad se reconocía en los prosélitos. La palabra prosélito es una palabra griega, ¿sí? Pero esta palabra es tomada del hebreo. Y en el hebreo su significado tiene que ver con extranjeros que abrazaban las creencias judías. Esto es lo que significa esta palabra. No podemos verla únicamente a la luz del Nuevo Testamento. Tenemos que darle el seguimiento en cuanto a la raíz, a la etimología que la propia palabra tiene. Entonces, en cuanto a Cornelio, tenemos la idea o tendríamos la duda de saber si era un prosélito judío o era un prosélito cristiano. Posteriormente, claro, sabemos que llegó a ser cristiano. Pero evidentemente aquí nosotros lo que tenemos es la posibilidad de que era alguien que había abrazado evidentemente la religión judía, pero en una manera practicante, con temor, con piedad. Que en el tiempo de Jesús y en los tiempos donde estamos hablando había diferencias entre personas a cómo realmente vivían esta vida de piedad y, como bien se nos enseña, de oración a Dios. Por ejemplo, cuando tú ves en Hechos 6, verás un caso que Nicolás era evidentemente alguien que había sido ganado al cristianismo. O sea, era un prosélito que era cristiano. En Hechos 13 verás esta misma palabra con su significado en el verso 43 y en el verso 50. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Tenemos aquí de nuevo prosélitos piadosos. El siguiente versículo, que es en el versículo 50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a los principales y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces podemos ver que el término prosélito está muy cerca del significado en cuanto a cuando vemos el término piadoso. Bien, entonces ya despejamos, esto es importante a la hora de poder entender nuestro contexto. Seguimos un poquito adelante en nuestra historia en Cesarea de Pedro y Cornelio. Y dice, cuando llegamos al versículo, en el capítulo 10, en el versículo 19, aquí tenemos un dato importante. Estamos viendo que por un lado un hombre ora, por otro lado otro hombre ora. Pedro realmente se encuentra en Jope, desde ahí él recibe esa visión para venir a Cesarea. Pero evidentemente aquí hay un asunto que es importante. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Le dijo quién? El Espíritu. Estamos hablando ya de una comunicación, ¿sí? Estamos hablando de una información muy clara en cuanto a lo que Pedro vivía y Pedro tenía. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro era un hombre que había sido bautizado en el Espíritu Santo. Pedro era un hombre que mantenía una vida equilibrada, plena, una vida que realmente tenía una sintonía constante con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo pudo hablar al corazón de Pedro. El Espíritu Santo no habla a cualquier hombre para asuntos de estas características. El Espíritu Santo, la primera comunicación que nos da es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Eso es todo lo que nos tiene que decir cuando no estamos en Cristo. No hay más comunicación que esta.
el Evangelio. Pero para aquellos que andan con el Señor, para aquellos que tienen niveles en cuanto a la relación con Dios, para hombres que realmente tienen reflexión, oración, tiempo con Dios en su vida, para hombres que realmente están buscando la voluntad de Dios, para hombres que toman en serio el cristianismo. Cuando digo hombres y mujeres, por supuesto. Para personas que están inquietas en cuanto a lo que Dios quiere de ellos, el Espíritu Santo les habla. Y el Espíritu Santo les usa. Y el Espíritu Santo les comisiona. Y el Espíritu Santo les dirige. ¿Te puedes imaginar qué maravilloso es este versículo aquí? Porque no es que Pedro vaya a un lugar para ser lleno. Es que Pedro es un hombre que no es que esté lleno, está dirigido por Dios. Está dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su guía. El Espíritu Santo no está contristado en su vida. El Espíritu Santo está activo, está en plena acción. Es un hombre libre en Cristo Jesús. Es un hombre que tiene la capacidad de obrar en consecuencia a aquello que Dios pide y que Dios demanda. Qué maravillosa verdad la que aquí nos encontramos. Bueno, estos hombres vienen a por él, estos hombres posteriormente les llevan al encuentro con Cornelio. Cornelio reconoce en Pedro un hombre de Dios. Algo le distingue y trata de tener una reverencia, a lo cual Pedro sabemos que no recibe y le aclara que él es un hombre enviado por Dios. Y aquí es donde en esta tarde estaremos, porque este es el momento que nos importa. Vemos a partir del versículo 35. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto es una verdad del Viejo Testamento. Esto viene en Deuteronomio 10:17. No es algo del Nuevo Testamento. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Observa que esto en nuestra boca hoy es un asunto relativamente fácil de exponer. Recuerda que esto está en la boca de un judío. Y cuando está hablando de toda nación, está abriendo su comprensión a todo el resto de las personas que no pertenecen a la nación judía. Sabemos que Pedro, cuando regresa con el informe a Jerusalén, allí no tenía ningún apoyo. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo es algo profundo, es algo espiritual y a la vez es algo que es preparatorio. O sea, Dios está preparando a Pedro para vivir lo que en un poquito de tiempo, unos minutos, una hora, no sé el tiempo que le llevó todo lo que él está aquí hablando, evidentemente iba a suceder. Entonces, en la boca de un judío, reconocer temor y justicia por medio de todos los integrantes de las diferentes naciones. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. O sea, el mensaje de Jesucristo fue primeramente dirigido ¿a quién? A los judíos y a los prosélitos judíos. Aunque no fueran judíos, eran prosélitos judíos. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Muy importante esto que tenemos aquí. A nosotros nos está acompañando constantemente el bautismo de Juan. ¿Sí? Desde que hemos empezado a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, estamos encontrando que el propio Juan dijo: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento.
Jesús corroboró las palabras del propio Bautista en la cita de Hechos 1, versículo 5, donde dice: ciertamente Juan os bautizó con agua para arrepentimiento. Ahora aquí tenemos que realmente entender la importancia de lo que el bautismo de Juan es y representa en lo que tan cerca de una historia que claramente está relacionada con la iglesia, con el bautismo cristiano que difiere del bautismo de Juan, con el propio bautismo en el Espíritu Santo que difiere del bautismo cristiano como ordenanza y de la propia experiencia salvífica. Pero sin embargo lo tenemos presente y tenemos que encontrar esa relación importante que tiene. Entonces, ¿qué carácter tenía el bautismo de Juan? El bautismo de Juan es un bautismo que perfectamente lo podemos conectar con el bautismo cristiano en cuanto a cierta simbología, pero son diferentes. El bautismo de Juan es un bautismo de carácter escatológico. Y es un bautismo que llama al pueblo judío a arrepentimiento. O sea, ¿qué estoy diciendo? Los judíos, los prosélitos judíos, por ejemplo, para entrar en la religión judía tenían que practicar un rito bautismal. El bautismo siempre es un tipo de limpieza, es lo que significa. Tiene que ver con purificar, tiene que ver con limpiar, ¿sí? Entonces, lo que estamos entendiendo es que Juan viene a hablar a aquellos que están bautizados que tienen que bautizarse. O sea, ¿qué les viene a decir Juan? Estáis sucios. Sois judíos, pero estáis sucios. Sois judíos, pero tenéis que arrepentiros. Sois judíos y no sirven de nada vuestros ritos, vuestras ceremonias bautismales, porque estáis sucios y tenéis que arrepentiros. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta primera parte relativa al propio bautismo de Juan, vemos que Juan es una figura muy importante como precursor de Cristo. Y Cristo sería realmente quien nos daría esa nueva existencia y quien nos bautizaría en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo de Juan tiene un carácter muy importante. Jesús fue bautizado en el bautismo de Juan, ¿no? Sin embargo, en el caso de Jesús, Cristo está aclarando lo que está haciendo. Porque cuando Él viene a Juan, ¿Juan qué le dice? En ninguna manera. Tú no estás sucio. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el bautismo de Jesús es un bautismo de identificación con su pueblo para el propósito redentor que Él venía a traer. Y ahí es donde claramente encontramos la diferencia con el bautismo de Juan. Juan es un bautismo de carácter puramente judaico y tiene que ver con el pueblo judío y tiene un carácter escatológico porque tiene que ver con un arrepentimiento que evidentemente en su gran mayoría no sucedió y que sucederá en la segunda venida de Jesucristo. Pero sabemos que muchos abrazaron el arrepentimiento de Juan. Pero los que abrazaron el arrepentimiento de Juan, abrazaron la fe en Jesucristo. Amén. Seguimos. Entonces podemos ver que Juan está incluido en lo que Pedro está enseñando. Y dice ahora en el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Sabemos que esto sucedió en las aguas del Jordán, siendo bautizado por Juan, ¿sí? Y que Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, fue al desierto, ¿sí? De esto hablaremos más adelante. Dice: y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron
colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos, los apóstoles, que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Acompañarme a Hebreos 2. Es muy importante poder potenciar con el contexto escritural lo que aquí Pedro está hablando. En el verso 3, en este pasaje parentético de la epístola a los Hebreos, donde se nos está haciendo una comparativa entre la ley y la salvación en Cristo por gracia, dice así: ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Este es el orden de revelación. Observa que Pedro dice exactamente lo mismo. Jesús es ese punto de partida, ¿sí? Cristo es el que se manifiesta, y ahora si tú sigues leyendo, Él te va a seguir diciendo, dice, nos fue confirmada por los que, ¿y quiénes oyeron? Los apóstoles. Vemos que aquí ya tenemos otra generación de personas que han experimentado la gracia de la cual Pedro está hablando en la casa de Cornelio. Él está hablando de la salvación en este momento. Él está hablando del sacrificio de Cristo. Él está hablando del ministerio de Jesús. Y Pedro está dando por hecho que Cornelio sabe lo que él está hablando. Porque él está hablando a alguien que sabe lo que le está diciendo. Esto es muy interesante en esta conversación. Ahí, si alguien fue sorprendido, fueron los 6 judíos que iban con Pedro. El resto fueron bendecidos porque sabían perfectamente lo que estaban esperando en cuanto a Cristo Jesús. Amén. Entonces podemos ver cómo Pedro está hablando a alguien que es consciente y conocedor, y las propias palabras de Pedro están siendo corroboradas por el propio escritor de Hebreos. Y dice verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. ¿Y qué hubo? ¿Qué tipo de testimonio fue el de Dios, hermanos? Con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos contemplando un libro que es posterior realmente a lo que aquí se nos está enseñando, pero sin embargo un libro que está hablando a creyentes que posiblemente fueron convertidos en Pentecostés. Y ahora vamos hacia atrás un momentín en Lucas y vamos a ver cómo Lucas termina su evangelio exactamente igual con lo que Pedro está enseñando aquí. Dice así: una vez que estos discípulos son abiertos en su entendimiento, en el contexto que estamos, 24:45, ¿qué les dice Jesús? Así está escrito. ¿Qué le dice Pedro? Verso 40, a este levantó Dios al tercer día. Y ahora que viene diciendo Lucas en el Evangelio, en el primer tratado, dice, ¿fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos? ¿Cuándo? Y como consecuencia de esa resurrección, entonces el Evangelio tiene sentido. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, yo enviaré la promesa de mi Padre. Entonces, la comisión que Cristo está dando a los discípulos
realmente está claramente relacionada con la promesa del Padre. ¿Sí? Está hablando del Evangelio como la base causal, o sea, el Evangelio es el causante. Cuando hablo del Evangelio, estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. Ella es la causa de todo. No podemos, como hemos dicho, honrar más la bendición, el bautismo en el Espíritu Santo, que la propia obra redentora de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es una consecuencia, pero aquí vemos claramente que no solamente lo podemos ver como algo casual, sino sencillamente como algo que está dentro de la propia comisión. Y esa comisión se asienta sobre el Evangelio, amén, sobre el Cristo que padeció, sobre el Cristo que anduvo haciendo bienes y milagros, padeció, fue colgado en un madero y resucitó al tercer día. Y ahora piensa que Lucas les está diciendo: yo os enviaré la promesa del Padre. Estamos 10 años después de Pentecostés. ¿Qué fue lo que dijo Pedro el día de Pentecostés explicando lo que allí pasó? Hechos 2:39. Ir anotando los textos, porque es muy importante la conexión que hay entre ellos. Ahora estamos en Lucas 24:49. Muy bien. Preguntar, no perderos los textos. Venimos desde el 45 hasta el 49. Y ahora vamos a Hechos 2, al versículo 39. ¿Qué dijo 10 años antes Pedro? Esta promesa del Padre es para vosotros que me estáis escuchando, y es para vuestros hijos, y es para todos los que están, ¿qué? Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Llamare a qué? A la salvación, evidentemente, ¿sí? Entonces podemos ver qué momento tan maravilloso, ¿verdad? Cuando podemos coser las verdades de Dios y las podemos poner en ese orden espiritual, cuando las podemos acomodar con un orden significativo, entonces podemos ver que esa conversación no era una conversación cualquiera. Ojalá tuviéramos muchas conversaciones como la que Pedro tuvo con Cornelio y la gente de su casa. Aprovecho para incluir un poquito de predicación, de exhortación, de ánimo, que podamos ver de qué hablamos durante el día. ¿Qué son los temas de conversación? Aquí vemos a un hombre que no perdió su tiempo. Dios le envió, el Espíritu le habló, le dijo lo que tenía que hablar y aprovechó el tiempo que tenía para poder hacer aquello que Dios le envió a hacer. Entonces podemos ver que en las palabras de Pedro, Pedro está hablando lo que Cornelio quería escuchar. Hay una conexión, hay un milagro. El Espíritu Santo produce el milagro de la significación, de la explicación, el milagro de la teología espiritual, de aquello que realmente hace que el corazón de una persona se abra o se cierre. Muchos creyentes, sencillamente por incredulidad, no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Muchos creyentes, porque en su corazón han cerrado una bendición tan gloriosa de Dios. Ayer me hablaban de un hombre que 40 años después de ser bautizado en el Espíritu Santo habló en lenguas. Y no habló en lenguas porque siempre tuvo las lenguas como algo digno de, evidentemente, de veracidad en cuanto a el análisis, si realmente son verdaderas o son falsas. Esto en su corazón le cerró y nunca oró en lenguas por 40 años. Hablaremos de las lenguas, no es este hoy el día. Pero hay muchos creyentes que no tienen un corazón abierto y son salvos.
Por lo tanto, en este asunto es muy importante cómo Dios te prepara, cómo Dios va hablando a tu corazón, cómo Dios te va enseñando la coherencia bíblica, no la locura, como digo, de alguien que se pone a gritar o que se pone a hacer... No. Yo no me imagino a Pedro, yo veo a Pedro explicando las cosas posiblemente como yo lo estoy haciendo aquí en esta tarde, por favor, en tono de voz. Ahora me estás entendiendo, ¿no? En tono de voz. Yo veo a Pedro hablando tranquilamente y a gente oyéndole. Pero a gente oyéndole con un corazón como abierto. Esto es clave. Si tú no tienes un corazón abierto, no va a salir. El corazón abierto es aquello que tú, desde tu fe, desde tu entendimiento, desde tu anhelo y deseo, buscas hacia el Señor. Entonces, este hombre estaba escuchando y el corazón de Cornelio era un corazón tan receptivo a Dios, que estaba comprendiendo todo lo que Pedro estaba hablando, que lo que va a suceder no sucede en todas las experiencias pentecostales que hemos explicado. Y a veces decimos, pero además lo decimos con un poquito de ironía. Muchas veces predicamos casi despreciando lo presente, ¿no? Y ojalá Dios calle la boca del predicador y el Espíritu Santo se da... Bueno, pues no es una buena oración esa, hermanos. Los predicadores están en la vida para algo, ¿no? Pero en este caso fue diferente, Fue diferente. Entonces, seguimos. Y dice, vemos que Pedro, me lo puedo imaginar, viendo y en su propio corazón, y esto podría decir, son cursivas mías, ¿no? Como Pedro está diciendo, la promesa del Padre ha llegado hasta aquí. Aquí vamos a vivir la misma experiencia que vivimos el día de Pentecostés. Aquí vamos a vivir las mismas palabras que Jesús nos comisionó antes de ser ascendido al cielo. Entonces dice, no a todo el pueblo, sino, esto ya lo hemos leído, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos. Y ¿te acuerdas que un gran predicador como Pablo dijo esto en Atenas? Que Dios había levantado a un hombre para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Y no se derramó el Espíritu Santo. Pues que Pablo no tenía unción en su predicación. Hay cosas que podemos ver con mucha claridad. Los sucesos tienen que ver con el corazón abierto del que oye. Mucho. Todo es obra de Dios, todo es gracia de Dios, pero un corazón cerrado resiste. Dice, y de este dan testimonio todos los profetas. O sea, los profetas claramente está hablando de los hombres del Antiguo Testamento, ¿sí? Y hemos visto que habló del último profeta del Antiguo Testamento, de Juan. Entonces vemos que todos los profetas dieron testimonio de Jesús. De que los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Qué bonita es la situación que aquí nos estamos encontrando. Hasta aquí tenemos la predicación del Evangelio. En este momento, a la hora de poner con claridad la conversión y el bautismo aquí, lo tenemos difícil. Tenemos que intuir que durante
la predicación, Cornelio abrió el corazón al mensaje o Cornelio ya era un hombre creyente. ¿Sí? Pero evidentemente no tengo ningún problema en cuanto a que Cornelio abrió el corazón al mensaje. Y que exactamente al final del Evangelio pleno, en cuanto a lo que el Evangelio representa, ¿qué nos encontramos? Que en este momento, se derrama el Espíritu Santo. Ahora, aquí no estamos hablando del asunto de Juan 20. Cuando vamos a Juan 20, un momento, y ya estamos terminando nuestro sermón de hoy. Cuando vas al capítulo 22, de esto ya hemos estado hablando, vemos que aquí Jesucristo insufla, Jesucristo sopla el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, muchas personas sencillamente piensan que estamos ante el nacimiento de la Iglesia en el Evangelio de Juan, lo cual, con todo mi respeto, yo no comparto. Para mí la Iglesia no nace en este momento, porque evidentemente si nosotros estamos viendo en una manera razonable, en una manera un poquito exigente la Biblia, nos encontramos con que a partir de aquí no se predicó el Evangelio. Evidentemente los apóstoles todavía tuvieron que pasar un tiempo de preparación y tuvieron que ser comisionados y llevados a un punto donde a partir de ahí vemos la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir que se predica el Evangelio? ¿Qué es realmente el significado de la predicación del Evangelio? Es el fin de la antigua dispensación y el comienzo de la nueva dispensación. O sea, la nueva dispensación está marcada por la predicación del Evangelio. Sabemos que el nuevo pacto se sella cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo lleva su sangre al trono de su Padre y cuando presenta su vida, su sacrificio. Pero el Evangelio no se empieza a predicar hasta que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y los creyentes allí presentes. Por lo tanto, lo que aquí estamos viendo en Juan 20, en el versículo 22, no es un bautismo de carácter funcional, es un bautismo de carácter ontológico, tiene que ver con un cambio de naturaleza. Aquí estamos viendo lo mismo que sucedió en Génesis cuando Dios sopló sobre Adán y llegó a ser un alma viviente. Entonces vemos al segundo Adán soplando sobre los apóstoles, trayéndolos a una nueva existencia que ya tenían, en cuanto a que sabemos que los apóstoles, y no tenemos ningún problema, aceptaron a Cristo antes de su muerte, tuvieron fe en Jesús antes de su muerte, evidenciaron la justicia por la fe antes de su muerte, como Abraham lo hizo. Pero este es el momento en el que realmente ese soplo del Espíritu Santo es un soplo de vida. Entonces no hay tal Pentecostés en el Evangelio de Juan. Pentecostés está en el libro de los Hechos. Y aquí lo que tenemos es claramente un cambio claro. Hasta este momento Israel, hasta este momento un gobierno teocrático. Evidentemente, la Iglesia es bastante diferente a Israel. Está dentro de la esfera del gobierno de Dios y es muy importante entender reino de Dios, reino de Cristo, reino de los cielos con sus significados. Pero Cristo es el Señor de la Iglesia en una manera muy diferente a cómo Israel se relacionaba con Dios. Dios no cambia, pero los aspectos y los elementos que se relacionan con Él, sí. Entonces vemos que el Evangelio es predicado inaugurando la nueva dispensación.
la dispensación de la gracia. Por lo tanto, aquí no estamos asistiendo a nada que realmente sea lo mismo que sucedió en Juan 20. Es lo mismo en cuanto a que estos creyentes nacen de nuevo, pero lo que ahora va a pasar es muy diferente a lo que pasó en el capítulo 20 de Juan. Amén. Mientras aún hablaba estas cosas, Pedro, estas palabras, Pedro, el Espíritu Santo cayó, epipipto, es el término, caer sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y aquí sabemos que este verbo derramar es el mismo verbo cuando derramaron sobre Jesús, ¿sí?, ese perfume. Estamos hablando de derramar, de algo que realmente cae sobre nosotros, en cuanto a que la vida ya existía en el corazón de estos creyentes. La vida estaba en su interior. Y ahora el Espíritu Santo cae sobre todos los que están allí presentes. Pedro es testigo. Entiendo que no podía ser ajeno a la experiencia en cuanto a que en su corazón sentiría una plenitud maravillosa. Sentiría una sensación espiritual de bienestar, de agradecimiento, una sensación de gozo por lo que estaba viendo pasar. Él ya había sido bautizado, él era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero si cabe esta experiencia le llenó mucho más en su propia vida. Sí, pero eso no significa que Pedro aquí también fuera bautizado. El Espíritu Santo nos hace partícipes de todo lo que está pasando, ¿sí? Pero aquí lo que está sucediendo es que los gentiles están siendo bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, podemos intuir por el propio texto y por todo lo que estamos llevando ordenadamente que aquí vemos la conversión en la propia predicación, que concluye con el perdón de los pecados, y una vez que esa verdad queda claramente explícita e implícita en lo que Pedro está enseñando, entonces el Espíritu Santo cae sobre los creyentes. Dice que lo que estos fieles de la circuncisión, acompañantes de Pedro, estaban observando es que los gentiles que están experimentando esta experiencia, esta llenura del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, hablaban en una manera poderosa, adoraban en una manera poderosa, se expresaban en una manera poderosa. Esto es la gran diferencia que hay entre una persona que está viva espiritualmente y otra que sencillamente está queriendo captar una teología con un corazón muy cerrado. Estas personas estaban abiertas a la verdad. Se les habló lo que sabían. Su corazón fue transformado. Y de repente, el Señor llenó sus corazones. Y esto es algo tan personal. Y a la vez, imagínate, 120, miles, 1, 12, cada uno vive su experiencia. Y todos expresan, y va siempre acompañada de estas lenguas, evidentemente, y de magnificar a Dios. ¿Qué es magnificar? Pues hombre, hay creyentes que poco magnifican a Dios con sus expresiones. Hacen casi de su vida un Dios. Y al final esa vida llega a ser una cárcel muy ejemplar, pero una cárcel. Este hombre era temeroso y piadoso de Dios,
pero Dios le dio una libertad de experiencia y de expresión que no había vivido hasta este momento. Y esto es de lo que estamos hablando. El Señor quiere darnos una libertad. Entonces, lo que ellos expresaban ya no era una teología, una oración controlada. Eran oraciones claramente espontáneas y dirigidas por el Espíritu Santo con unas palabras maravillosas que magnificaban. Yo quiero vivir en este tipo de vida. Entonces Pedro ahora dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados en agua estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, a un creyente lo bautizamos. ¿Por qué? Porque es creyente. Tú ahora mismo vas andando aquí por la acera y de repente viene uno y te dice: oye, bautízame, y tú le dices: tengo que ver el signo diferencial. ¿Cuál era el signo diferencial? Eran creyentes, pero no solamente eran creyentes que estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. Y curiosamente se bautizaron en agua después, lo cual nos enseña que Dios no está sujeto a órdenes, aunque claramente vemos que nosotros no podemos tomarnos la libertad de Dios y reírnos de cómo Él quiera hacer las cosas. Creo, me bautizo. Eso es como Dios nos enseña. Y nosotros sujetitos al Señor. Una iglesia sujeta al Señor. Ahora el Señor que haga como Él quiera. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y a Él le damos la gloria. Entonces, que han recibido el Espíritu Santo también, nos quedan 2 versículos más, también como nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Evidentemente, Pedro y el grupo de creyentes que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Estos nosotros nos lleva a Jerusalén el día de Pentecostés, 10 años atrás. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Precioso lo que vemos. Ahora 2 textos más, verso 5 del capítulo 11 y verso 8 del capítulo 15, y con esto terminamos la enseñanza de esta tarde. No hemos podido abrazar las 2 experiencias. En el próximo sermón hablaremos de Hechos 19. Bueno, Pedro va a Jerusalén y lleva el informe gozoso de lo que ha vivido y de lo que ha pasado en casa de los gentiles romanos. Entonces dice así, dijimos en el verso, el verso que yo quiero decir es el 15 y el 16, ¿vale? Vi un 5 aquí, pero se me bailaron los números. Entonces vamos al 15 si no tenemos mucha lectura. Verso 13, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Verso 12, sin dudar fueron también conmigo estos 6 hermanos que quedaron atónitos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Un ángel le visitó, que se puso en pie, envía hombres a Jope, donde estaba Pedro, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El evangelio que ya hemos visto con claridad. Y cuando comencé a hablar, aquí tenemos de nuevo el verbo epipipto. Sí, el verbo pipto es caer. Sí, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿Qué está diciendo? Bueno, no cabe la duda. Mira, yo entiendo que haya personas que te vayan a decir, que tomen este texto y que te digan, mira, el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la presencia continua del Espíritu Santo, eso todo. Pero esto
únicamente es 1 Corintios 12:13. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. No hay más. Tú piensas que tienes una idea igualitaria. No, hay una idea claramente separada. Separabilidad, subsecuencia en cuanto a lo que es esta experiencia. Entonces nosotros lo que estamos viendo con total claridad es que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles para nacer de nuevo o para empoderarlos. ¿Habían nacido de nuevo? La razón de Pentecostés fue el empoderamiento, el investimiento de poder, la promesa del Padre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Aquí tenemos de nuevo el texto. Juan ciertamente os bautizará con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No tenemos tiempo para poder abrir aquí una compuerta explicativa porque ya hemos terminado nuestro tiempo. Pero lo que viene después lo trataremos en el tiempo de la escatología y también nos gustará mucho. Vamos a concluir con nuestro último versículo. Ahora estamos ya en el Concilio de Jerusalén. Antes estábamos en el primer informe. Ahora aquí ya están presentes Pablo y Bernabé. Aquí ya hay un conflicto importante, la imposición de la ley mosaica a los creyentes. Es un concilio importante. Y en medio de esto, este suceso vuelve a aparecer. Entonces dice así: Pedro se levantó y les dijo, verso 7, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra del Evangelio y creyendo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Conversión. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles Él lo mismo que a nosotros. Aquí tenemos la expresión didoma, que quiere decir conceder un deseo solicitado. O sea, es cuando pedimos, hacemos una solicitud. Y esto me trae a colación un texto que es en Lucas 11, en las propias palabras de Jesús, cuando nos está recordando que debemos de pedir, que debemos de buscar y que debemos de llamar. Y el verso 13 nos dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, concederá a aquellos que lo piden? Aquí tiene que ver con la solicitud. Qué bonito, ¿no? Qué manera tan clara de presentar Pedro su argumento, ¿no? En medio de este conflicto que se generó. Y dice lo mismo que a nosotros. 2 veces encontramos el día de Pentecostés. En el verso anterior dijo al principio. Ese fue el punto de partida. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Los gentiles eran tan puros como ellos, por la gracia de Dios en la obra expiatoria de Jesucristo. Amén.
pues damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Nos despedimos de los que han seguido este sermón.